Hola de nuevo. Si estás aquí es porque tienes ganas de seguir conociendo cosas sobre el humanismo y el Renacimiento. En el último vídeo estuvimos hablando del humanismo como esa revolución cultural, el capítulo primero, y hoy vamos a trabajar el Renacimiento. Veis que en el segundo capítulo se nos plantea como una duda: ¿ruptura o retorno al pasado? ¿Qué es en sí el Renacimiento? Y luego hay como tres subcapítulos: los modelos de la antigüedad, un arte centrado en el ser humano y el nuevo papel del artista. Pues bien, vamos allá. Vamos a coger esa presentación justo en el punto donde nos quedamos y vamos a seguir explicando todo esto que en casa también vosotros habéis puesto de vuestra parte, vosotros y vosotras, y habéis leído la parte correspondiente. ¿Vale? Perfecto. Bien, pues ¿por qué se dice esto de ruptura o retorno al pasado? Porque hay una duda a la hora de valorar el Renacimiento, que es que no se tiene una certeza absoluta si el Renacimiento es una vuelta al pasado, a la antigüedad clásica, o es una evolución de la Baja Edad Media y de la burguesía de la Baja Edad Media, que lo que hace es separarse un poco de la Iglesia y apropiarse de esos valores clásicos, porque consideraba que era una especie de cultura que podía darle más empaque y más fuerza, una nueva identidad dentro de una anterior identidad puramente cristiana. Bien, pues vamos a seguir explicando. ¿Vale? El Renacimiento, digamos que fue una nueva concepción del arte que se va a desarrollar en los primeros siglos de la Edad Moderna, es decir, en los siglos XV y XVI. ¿Vale? Y es como la consecuencia artística del humanismo. Es un humanismo racional, pensado, centrado en el hombre, pues va a dar lugar a una estética racional, clásica y centrada en el hombre. ¿Vale? Por lo tanto, humanismo y renacimiento son como las dos caras de una misma moneda. ¿Vale? Digamos que en los artistas se van a basar sobre todo en las obras de la antigüedad clásica, en las obras que podían valorar y podían ver de Grecia y Roma, que se volvieron a estudiar de nuevo para poder tenerlas como un ejemplo, como un paradigma a la hora de hacer de nuevo el arte. Tuvo diferentes focos el Renacimiento, pero el Renacimiento puro, tal cual, se localiza en Italia, ¿vale? En un primer momento en la zona del norte de Italia, sobre todo Florencia, Bolonia y Venecia, y luego ya va bajando hacia Roma, que es donde se encuentra el Papa de Roma, ¿vale? Sí que me gustaría que tuvierais en cuenta una cosa. El arte renacentista es un arte muy vinculado a la burguesía, como aquí se indica, se relaciona con la burguesía y la existencia de ciudades comerciales, es decir, es un arte muy vinculado a ciudades burguesas muy ricas, que utilizaban una parte de su riqueza en demostrar que eran ciudades bonitas, bellas, con nuevos edificios, con una nueva forma de pensar. Por lo tanto, ¿dónde se va a encontrar ese renacimiento o renacimientos? Pues en espacios urbanos, en espacios muy dinámicos a nivel comercial, que sobre todo estaban en Italia y en los Países Bajos. ¿Vale? Aquello que vimos de la ruta del Mediterráneo, ruta comercial mediterránea y ruta comercial atlántica, pues ahí van a estar las ciudades de esos dos renacimientos, ¿vale? Y luego, evidentemente, una parte de ese renacimiento también se traslada a España, a la península ibérica, pero a través de ese influjo comercial, zonas de Barcelona, Valencia y luego el interior, porque el Reino de Castilla también era muy rico a nivel comercial y también produjo un renacimiento, pero un renacimiento propio. Cuando hablamos de renacimiento puro, lo situamos generalmente en Italia, ¿vale? Luego hay otros movimientos de renacimiento, pero no son el renacimiento puro italiano, aunque tienen cierta relación, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Bien, en cuanto a los modelos de la antigüedad como modelo, como ejemplo a seguir, ¿vale? Los arquitectos se inspiraban en la arqueología, es decir, las obras que veían y que trabajaban los arqueólogos y los estudiosos, y en los estilos clásicos. Aquí vemos un ejemplo de Roma. Roma es una ciudad con multitud de vestigios del pasado romano, y claro, los artistas y los humanistas que allí se encontraban utilizaban estos restos arqueológicos para basarse a la hora de construir de nuevo, ¿vale? Las columnas, las decoraciones, todo lo que veían allí, ¿vale? Eso provocaba que mezclasen los elementos griegos y romanos,
¿Mm? Vamos a ver un ejemplo. Esto es una planta. Una planta es como ver un edificio desde arriba. Es la planta de lo que se llama la Bella Capra. La Bella Capra de un arquitecto que se llamaba Palladio. Fijaos, para empezar, ya vemos claramente que esto es renacentista por en sí lo ordenado que es. Es decir, es racional. Uy, que se nos ha ido. Es racional, armónica, 4 partes, 4 lados, perfecta, bien medida, todo es como totalmente simétrica, bueno, pues como el arte clásico, ¿vale? Y si miramos la Villa Capra, vemos que tiene completamente pues esos elementos clásicos. Vemos que tiene sus columnas, como el Partenón de Atenas, por ejemplo, luego los capiteles jónicos, luego un friso, luego un frontón, todo elementos clásicos, escalinatas, una cúpula, elementos clásicos, pero todos mezclados y a la vez creando un resultado completamente armónico. De hecho, esta casa es que tú la ves y transmite paz, serenidad, ves los elementos que la conforman, digamos que repite un ritmo, lo que es el Renacimiento, ¿vale? Desde el punto de vista arquitectónico, ¿vale? Los pintores y los escultores se van a inspirar en la mitología grecorromana, como si fuera la temática principal, y la van a utilizar como tema. Ya no se va a trabajar tanto la temática religiosa. Se va a trabajar, pero ahora vemos cómo la mitología se ha colado y va a ocupar un lugar importante, ¿vale? Un ejemplo de esto es este cuadro. Este cuadro es La Primavera de Botticelli. Y La Primavera de Botticelli, como muchos cuadros a lo largo de la historia del arte y a lo largo de la historia del Renacimiento, encierran como un secreto. Una de las cosas chulas del arte es que los artistas a veces esconden misterios o mensajes dentro del arte, pero para poder leer ese mensaje hay que ser un poco culto. Hay que haber leído un poco antes, conocer cosas y ser curioso. Y si eres curioso y un poquito inteligente, pues al final eres capaz de ver ese mensaje que estaba ahí oculto. Y cuando lo ves, pues no sé, a mí siempre me produce cierto, pues, satisfacción y alegría al mismo tiempo. De que alguien que dejó un mensaje a tantos siglos atrás, pues que ahora pues, se pueda seguir viendo y se pueda seguir interpretando. Vale, en cuanto a este cuadro, La Primavera de Botticelli. Digamos que en sí mismo es un cuadro pues mitológico en el que se nos dice que Céfiro, el viento Céfiro, se enamora de la ninfa Cloris, la rapta, y como ella no quería ser raptada, para de alguna manera consolar esa situación, lo que hace es regalarle un jardín donde la primavera era eterna. ¿De acuerdo? Esto es como a grandes rasgos pues lo que nos dice la mitología. Pero cuando Botticelli recibió este encargo, lo que quería era dejar como un mensaje que además se lee de derecha a izquierda, como si te contase una historia. Es decir, el viento Céfiro intenta raptar a la ninfa Cloris, se transforma en Flora y permanece en ese jardín, y a su vez hay dos personajes que representan el amor, que son Venus, Cupido. Cupido va a disparar una flecha a una de las 3 gracias, que es esta de aquí, que representa como a la Virgen, ¿no? A la más casta de esas gracias, y esa casta está mirando a un joven que representa al dios Mercurio, y el dios Mercurio señala arriba, como indicando que la verdad está en lo divino. Es decir, como el amor humano y la razón humana nos puede llevar también a lo divino. Es como, o a la razón divina. Es como un mensaje oculto dentro de ese cuadro, que luego iba a estar en una galería, en un palacio de Florencia, y era un mensaje pues filosófico, artístico y humano. Y bueno, la verdad es que es muy interesante a veces los misterios que nos cuenta el arte. Bien, todo este rollo que os he contado es para deciros que la mitología estaba presente, la mitología y la cultura humanista estaba presente dentro de los cuadros del Renacimiento. Exaltan la belleza del cuerpo humano y recuperan los cánones, es decir, recuperan una serie de medidas que un cuerpo humano perfecto debía tener. Un ejemplo de ellos es el David,
de Miguel Ángel, que está hecho con una medida concreta para que tú lo mires desde abajo, sea simétrico, y fijaos en cómo la anatomía, los músculos de ese cuerpo masculino están perfectamente realizados. Es decir, Miguel Ángel, que es el escultor de esto, evidentemente tiene un conocimiento anatómico importante para esculpir esta obra. Y luego también mejoran la pintura al fresco, aportan al fresco es esa pintura que se hace sobre un muro. Luego también aportan la del óleo, es decir, una pintura hecha sobre lienzo y con aceite, que permite también un trabajo más minucioso, con pequeños detalles y con pinceles. Y luego la perspectiva, es decir, uno de los objetivos que tenían los artistas del Renacimiento es crear una sensación de volumen y de espacio dentro del cuadro. Y uno de los elementos que van a utilizar es lo que se llama el punto de fuga. Es decir, un punto al que las líneas del cuadro convergen. Y como existe ese punto al que las líneas del cuadro convergen, te da una sensación óptica de que existe un espacio. Y eso se le llama perspectiva lineal, ¿vale? Para hacer esto hay que tener un conocimiento de la geometría, de las matemáticas, de la pintura. Es decir, de nuevo, aplicamos la cabeza y el razonamiento al arte. ¿Lo veis? Como si fuera un humanista que estuviera pintando. Algo así. ¿Vale? Pues tenemos aquí los modelos de la antigüedad. Vale. Bueno, y esto evidentemente, perdón, también se va a poner de manifiesto en la arquitectura, es decir, en la realidad. También observamos cómo en los edificios también hay un punto de fuga, en el que las líneas convergen hacia un punto, ¿vale? Luego es un arte centrado en el ser humano, es un arte hecho a la medida de las personas. Los artistas van a convertir al ser humano en el centro de interés, por lo tanto son obras que reflejan a las personas y que están hechas para las personas. Continuaron teniendo, bueno, voy a quitarme de aquí porque la verdad es que la cara de la Virgen de Lippi vale la pena el verla, ¿vale? Continuaron pintando temas religiosos, como esta Virgen de Filippo Lippi, ¿vale? Pero cuando la representaban con la moda y con la vestimenta de los artistas del Renacimiento, rodeados de paisajes y edificios contemporáneos que ellos conocían de sus ciudades, de sus calles, de sus palacios, o narrando escenas de la vida cotidiana, ¿vale? A ver si sale. Esta, por ejemplo, es La Virgen y el Niño y la vida de Santa Ana, también del mismo artista, de Filippo Lippi. Como veis, justo detrás de la Virgen se nos está narrando la vida de Santa Ana, pero se narra con escenas de la vida cotidiana. Mujeres que parece que están llegando a casa, que tienen prisa, una mujer que está pariendo, bueno, en este caso narra el nacimiento de la Virgen. Aquí un señor que se ha dado prisa en darle una noticia. Vemos aquí como Filippo Lippi lo que utiliza es el color rojo, como si fuera el guía en un viaje, ¿no? El rojo de la Virgen, aquí hacia la vida de Santa Ana, luego a la cama y luego aquí al anuncio de que está embarazada Santa Ana. También es un cuadro que nos está contando la historia de Santa Ana, pero con distintas escenas, ¿vale? Por lo tanto, representan escenas de la vida cotidiana y reflejan el ambiente cortesano de la época, de esos nobles y de esos burgueses. Representan, pues aquí, a ver, que os lo ponga de nuevo, representan pues sus palacios, cómo era el suelo de las casas, cómo era el techo, cómo eran las cortinas, cómo eran las camas, pues todo eso representan su forma de vida y su opulencia, lo que ellos tenían, como diciendo, bueno, nosotros somos burgueses, que se note, que este arte nos represente a nosotros, ¿vale? Y se revaloriza el individuo, por lo que príncipes, nobles y burgueses deseaban hacerse un retrato, es decir, nobles y burgueses pues pagaban. Esto es una escena campesina por aquello que decía de representar la vida cotidiana. Sobre todo esto procede del norte de Europa. Es un cuadro de Bruegel. Y como digo, pues los nobles, los burgueses y los príncipes pagaban por hacerse un retrato. A ver, esto es la Gioconda. Como por ejemplo el retrato más famoso del Renacimiento, que es la Gioconda, hecho por Leonardo da Vinci, ¿vale? Que supuestamente era una mujer de un comerciante que era el Giocondo. ¿Vale? Pues se pagaron para hacer este retrato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la figura del ser humano tenía mucha importancia. De momento, lo vamos a dejar aquí.